Damos inicio a nuestra segunda cápsula informativa y sobre este contexto, después de hablar de la clasificación de las normas que fueron parte de la introducción de nuestra cápsula número uno, estaremos hablando hoy del tema moral y derecho, con el principal objetivo de determinar la diferencia entre la unilateralidad de la moral, que consiste en que enfrente al sujeto quien obliga no existe persona autorizada para exigir el cumplimiento de sus deberes. La bilateralidad del derecho consiste en que imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos a las obligaciones. Al mismo conflicto o dilema podríamos agregar que esta unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de las obligaciones. Frente al jurídicamente obligado encontramos siempre a otra persona facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. De hecho, es posible conseguir en otra de la voluntad de un individuo la ejecución de un acto conforme o contrario a una norma ética. Pero en sí, nunca existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. En este sistema de tanto unilateralidad de la moral como la bilateralidad del derecho, encontramos una participación concreta de los individuos en sociedad y la posibilidad de poder encontrar esta relación entre una moral y la ética relacionada en una conducta dentro o con distintos ciudadanos ya concebidos con derechos y obligaciones. En este mismo contexto hablamos de la moral pragmática, es decir, la moral llevada a la práctica ahora en un sistema ya realmente contextualizado y social. La moral pragmática mide el mérito de la conducta en función de los resultados que produce. Pone Kant la ética de las intenciones, la cual el elemento decisivo es la pureza de la voluntad. Es decir, ¿cuáles serían entonces encontrar en este punto el derecho en un sentido subjetivo, ¿no? Donde es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Las facultades conferidas y las obligaciones impuestas por las normas jurídicas se implican de un modo recíproco. Pongamos un ejemplo. Una persona vende un reloj en 20 pesos y cuando el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo acerca de la cosa y el precio, adquiere aquel el derecho de exigir la entrega del objeto y contrae al mismo tiempo la obligación de pagarlo. El segundo, por su parte, debe entregar la cosa y puede lícitamente exigir el precio. Es decir, que el deber de cada uno dentro de este punto es correlativo y es completamente bilateral y relativo a las partes de su voluntad. El derecho subjetivo ahora podemos reconocerlo como una posibilidad porque la atribución del mismo a un sujeto no implica el ejercicio de aquel, pero esa posibilidad de hacer o de omitir difiere de la puramente fáctica en cuanto a su realización ostenta el signo positivo de licitud. El derecho como tal no es un hecho, pero su ejercicio sí tiene ese carácter. Por lo tanto, estas cuestiones que son filosóficas, pero resultan en un criterio jurídico precisamente de la voluntad de los actos y, por supuesto, poniendo en práctica una conducta correlacionada por la moral de los ciudadanos. Otra teoría importante que cabe relacionar aquí es la teoría de Königsberg. Al explicar el concepto de voluntad pura, posteriormente, esta ha sido utilizada por los juristas para diferenciar las normas de las que hemos venido hablando. Una conducta es buena, según el pensador prusiano, cuando concuerda no solo el exterior, sino interiormente con la regla ética. Este ejemplo pues, nos tiene como la simple concordancia externa, mecánica del proceder con la norma y carece de significación a los ojos del moralista. Lo que le da valor al acto no es el hecho aparente, la manifestación que puede ser captada por los sentidos, sino al móvil recóndito de la rectitud de este propósito. Cuando una persona ejecuta un acto de acuerdo con el deber
mas no por respeto a este, su compromiso merece el calificativo de virtuoso. Lo contrario ocurre si el sujeto no tiene más mira que el cumplimiento de la norma y no se preocupa por las consecuencias de su interior, es decir, o de las cuestiones internas. Y así es como podemos hablar ahora de esta cuestión que nos lleva a la interioridad y la exterioridad de la moral y el derecho. Numerosos autores pretenden distinguir la moral y el derecho, oponiendo la interioridad de la primera y la exterioridad de la segunda. Otro ejemplo que podríamos dar en este sentido es que precisamente la coincidencia externa constituye un caso fiel trasunto de la interna. Podemos hablar del autor de la crítica de la razón pura, lo que se llama interioridad es, por lo tanto, una modalidad o atributo de la voluntad. Para que una acción sea buena, requiérese que el individuo obre no únicamente conforme al deber, sino por deber, es decir, sin otro propósito que el de cumplir la exigencia normativa. Entonces podemos, con más en esta pequeña diapositiva, diferenciar lo que contiene este tema sobre la interioridad y la exterioridad, y en este caso aquí tiene interioridad con rasgos de exterioridad y exterioridad con rasgos de interioridad. Eso nos lleva a nuestros últimos aspectos y es precisamente analizar la coercibilidad e incoercibilidad. Con este apartado, una frase que también nos menciona García Maínez es precisamente: la incoercibilidad de la moral suele oponerse a la coercibilidad del derecho. Es decir, las facciones internas dentro del ser humano siempre van a ser un factor esencial para distribuir sus conductas, para elegir las mismas y exteriorizar otras. Y es precisamente aquí donde el derecho tiene su actuación para la coercibilidad externa de las conductas establecidas en sociedad. Ahora bien, hay otro punto que nos lleva a este sistema, bueno, autonomía o heteronomía de las distintas normas en cuanto a la moral y el derecho. Dentro de las mismas vamos a diferenciar a la autonomía, diferenciada como la autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Y en el segundo punto, la heteronomía sería como una sujeción a un querer ajeno, una renuncia a la facultad o autodeterminación normativa. Es decir, entonces separamos al ser del deber ser, y de esta manera encontramos que la autonomía precisa en aquellas teorías sobre la propia voluntad, ¿no? Y la propia conciencia, que está relacionada con la moral, y en las cuestiones sobre la heteronomía, pues ya se encuentra a renunciar ciertas cuestiones moralistas que podrían haber sido creadas y por supuesto ir en contra de la sociedad porque hay una autodeterminación normativa. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula informativa. Gracias por su atención.